A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. 6:10 en la mañana, ya es martes 21 de mayo del año 2019, tras la cadena habitual semanal del gobierno ecuatoriano. Como cada jornada estamos ya listos, los contertulios para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés. Esto es a primera hora a través de la señal de Majestad FM, la soberana del aire. Les saludamos Alexis Moncayo y quien les habla Fabricio Vela para conducir este espacio, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante DJ Line en el Control Master. Saludos a quienes se unen a nuestra sintonía en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Buenos días a Santo Domingo de los Áchilas a través de la retransmisión de Majestad Televisión. Nos sintonizan también a través de www.radiomajestad.com para el resto del país y alrededor del mundo. Igualmente nos pueden sintonizar en el Facebook Live en la transmisión de este espacio a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Y por cierto, la retransmisión a través de ecuadorinmediato.com, el primer portal de noticias del Ecuador. Contertulio, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo vas? Un abrazo a todos ustedes, amigos. Hoy día martes 21 de mayo de 2019. Estamos listos ya para arrancar a primera hora a través de la señal de la soberana del aire Majestad FM. Un abrazo a todos quienes nos ven y nos escuchan en Santo Domingo a través de Majestad TV y todos quienes nos siguen a través de todas nuestras plataformas, tanto digitales como en frecuencia, y quienes nos siguen también a través del primer portal web del Ecuador, ecuadorinmediato.com. ¿Qué agenda tenemos para este martes 21 de mayo, Contertulio? Para el día de hoy vamos a recibir en nuestra mesa de trabajo al ex candidato presidencial y expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta. Vamos a hablar con él evidentemente sobre la coyuntura política y económica, y de igual forma estaremos revisando una sentencia contra Bolivia por la violación de los derechos de la naturaleza. Alberto Acosta hablará también en su calidad de comisionado del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza. Y claro, también estaremos hablando sobre el futuro del próximo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando aparentemente todo ya estaba listo. Ayer se presentaron 2 recursos de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral respecto de los resultados que fueron emitidos la semana anterior, al final de la semana anterior, por el Consejo Nacional Electoral, y otra vez queda diferida la posesión de los nuevos consejeros de este organismo. Walter Gómez, consejero electo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, estará visitando la mesa de trabajo de A Primera Hora. Bienvenidos, comenzamos de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 13 minutos, luto nacional hasta el jueves 23 de mayo por el fallecimiento de Julio César Trujillo. Asamblea Nacional aún nos llega a acuerdos para conformar 4 comisiones. Contraloría dice que Assange tenía una línea directa con Rafael Correa. Se necesitan $25 millones para mejorar las cárceles en Ecuador. Y no se sabe cuándo se posesionará el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 124 millones para concluir Toachi Pilatón. 6:13 en A Primera Hora.
6:14 en la primera hora. De inmediato el desarrollo de las noticias. Luto nacional hasta el jueves 23 de mayo por el fallecimiento de Julio César Trujillo. Es la nota de diario El Comercio. Este martes, cuando terminen las honras fúnebres por el fallecimiento de Julio César Trujillo, se cumplirá el segundo día del duelo nacional decretado por el gobierno. Mediante decreto ejecutivo, dicho luto se mantendrá hasta el jueves 23 de mayo. Las banderas de las instituciones públicas y privadas se mantendrán izadas a media asta como parte de la declaratoria. El decreto 744, el Ejecutivo resalta la destacada trayectoria profesional, académica y política de Trujillo, que ocupó entre otras las funciones de decano de la Facultad de Jurisprudencia y vicerrector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, diputado nacional, asambleísta constituyente y presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales. El Ministerio de Relaciones Exteriores fue el encargado de coordinar con la familia de quien fuera presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición el acto para los honores de Estado que se realizarán hoy. Hasta las 11:30 estará abierta la capilla ardiente en el auditorio principal de la Pontificia Universidad Católica. A las 12 horas recibirá los honores de Estado y está prevista la presencia del presidente Lenín Moreno. Después el féretro será llevado al Templo de la Dolorosa en el Colegio San Gabriel. Al finalizar la ceremonia litúrgica, una caravana saldrá desde la iglesia rumbo al Camposanto Monte Olivo. Allí descansarán los restos del doctor Trujillo. Así está planificado el último día de honras fúnebres para el amigo, profesor, compañero de lucha y esposo, como lo definieron ayer uno a uno quienes tomaron la palabra en la capilla ardiente. 6:15 a.m. Se necesitan $25 millones para mejorar las cárceles en el Ecuador, nota de diario El Universo. 10 internos han muerto en las cárceles a nivel nacional durante el 2019, los dos últimos apenas 3 días después de la vigencia del decreto de excepción en el sistema carcelario, por la violencia y asesinatos en las últimas semanas. Las dos víctimas de este domingo pertenecían a una misma banda, pero peleaban por controlar un pabellón, comentó este lunes Alfredo Muñoz, director de la Penitenciaría del Litoral, cuando ingresaba al centro de rehabilitación. Según testigos y 2 videos que se hicieron virales que fueron grabados por internos, Luis Miguel Pincay Gómez, quien presuntamente era el jefe de ese pabellón, fue asesinado con 2 disparos en la cabeza por su compañero de celda, identificado como Renzo de Jesús Romero, quien tras los hechos fue atacado con palos y cuchillos por otros internos. Este último murió en el hospital del Guasmo, en el sur de Guayaquil, horas después. Según el director de ese centro carcelario, no se pueden esperar resultados inmediatos ante la declaratoria de excepción. Dijo que será paulatino, aunque el decreto publicado el jueves 16 de mayo indica que la intervención duraría solo 60 días. Él espera que ya declarada la excepción se pueda contar con más personal. Unos 500 guías se unirán este año al trabajo en las cárceles a nivel nacional y adquirir equipos tecnológicos como escáneres más eficientes y cámaras de seguridad. Muñoz aseguró la semana pasada que en la penitenciaría habría unas 30 cámaras, pero se necesitarían en total 350 para el control adecuado de los privados de libertad y el ingreso de visitantes. 6:17 a.m. Con 17, Contraloría dice que Assange tenía una línea directa con Rafael Correa, titula diario El Telégrafo. Más datos reveladores encontró la Contraloría en el proceso de naturalización y permanencia del exdirector de Wikileaks, Julian Assange, en la Embajada de Ecuador en Londres. En el primer informe preliminar se detectó que el Ministerio de Relaciones Exteriores no cumplió con los procedimientos obligatorios para emitir la naturalización. Assange solicitó este beneficio diplomático en septiembre del 2017, cuando ya había cumplido más de 5 años como asilado en la Embajada ecuatoriana en Londres. Entre las observaciones más importantes están que no se cumplió con la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Además, existían inconsistencias con el pasaporte del australiano y su firma no coincidía con la rúbrica que emitía en actos públicos. También presentó un documento como refugiado, pero su condición era de asilado. De igual manera, se cuestionó que el cuestionario para la naturalización de Assange fuera distinto al del resto de los solicitantes. Según Contraloría, no hay registros de los pagos del trámite de naturalización, que tiene un costo de $50 por la solicitud
solicitud y $750 por timbres consulares. Cancillería en los documentos enviados a Contraloría sostuvo que esta naturalización fue inédita porque la vida y los derechos humanos de Assange corrían riesgo. Ante esta urgencia se ampararon en la legislación internacional para el trámite. Otro punto cuestionado por los auditores de Contraloría fue su convivencia en la embajada. El segundo informe del organismo sostuvo que Ecuador gastó $795.372 entre enero de 2012 y septiembre del 2018. En esta cifra destacan los rubros destinados para consultorías jurídicas, asesorías comunicacionales y gastos en la sede diplomática. 6:19 a.m. Asamblea Nacional aún nos llega a acuerdos para conformar comisiones, nota de diario La Hora. 3 comisiones de la Asamblea Nacional se han convertido en la carta de la discordia para la unidad entre las bancadas de País, Creo, BIN y BADI. Las de Educación, Gobiernos Autónomos y de los Trabajadores aún no cuentan con una directiva segura y establecida. En la primera, según los acuerdos entre bancadas, debía ser presidida por la asambleísta de Creo, Janine Cruz. Sin embargo, su par del Partido Socialista, Silvia Salgado, también quiere el puesto de presidenta. La situación de Cruz es solo una de otra que también viene afectando los acuerdos establecidos entre Creo y las diferentes bancadas, y es que la vicepresidencia de Gobiernos Autónomos debía quedar en manos de Byron Zuquilanda, pero ahora se le quiere dar a la asambleísta del BIN, Vilma Andrade. Ante esto, el jefe de bloque de Creo, Luis Pachala, indicó que no se visualizó completamente cómo quedarían las mayorías. Esto es culpa de no trabajar todas las bancadas para que los acuerdos quedaran sin fracturas. Pero Jimena Peña, de Alianza País, una de las asambleístas voceras de esta bancada, señaló que tenemos que hablar con los integrantes de la bancada de Creo para que puedan respetar los acuerdos. A pesar de que la semana pasada la sesión inicial de la Comisión de los Trabajadores fue suspendida por la asambleísta María José Carrión, antes de elegir presidente y vicepresidente, los demás asambleístas eligieron a Vicente Tayano como el mandamás de esa mesa. Esto no cayó bien a Carrión, quien estaba llamada a ser la presidenta. La legisladora planteó que el Pleno actúe de oficio para elegir las autoridades de esta comisión, o si no, ella emitirá un informe al presidente del Parlamento, César Litardo, indicando que no se cumplieron con los procedimientos regulares. 6:21 a.m. Continuamos, 6:21 en la primera hora a través de Majestad FM. El portal de noticias ecuadorinmediato.com da cuenta que no se sabe cuándo se posesionará al nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Debido a los recursos de apelación interpuestos por Fausto Lupera y David Rosero, ex candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la entrega de credenciales y posesión de los nuevos consejeros de este organismo sigue en suspenso, informó la presidenta del CNE, Diana Tamaín. No podíamos entregar credenciales afectando ese derecho que tienen los actores políticos, afirmó. El Consejo Nacional Electoral proclamó el pasado viernes la lista de los 7 candidatos ganadores tras la aprobación de los informes que avalaban a los candidatos que justamente triunfaron en los comicios, una vez que tanto el CNE cuanto el Tribunal Contencioso Electoral resolvieron las denuncias que se habían puesto en su contra. A casi 3 meses de los comicios del 24 de marzo, ayer lunes, los consejeros iban a recibir sus credenciales. Sin embargo, con los recursos interpuestos por Lupera y Rosero, se deberá esperar al menos 5 días más hasta que el Tribunal Contencioso los resuelva. El Consejo Electoral había ratificado como integrantes principales del Consejo de Participación Ciudadana a María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida, Victoria de Sintonio, José Carlos Tuárez, Walter Gómez, Cristian Cruz y Rosa Chalá. Asimismo, como suplentes, Aibel Estupiñán, Mariuxi Moreira, Karina Ponce, Juan Javier Dávalos, David Rosero y Hernán Ulloa, además de Francisco Bravo, por los pueblos y nacionalidades. Hasta que se posesionen los consejeros, el Pleno del Consejo Transitorio seguirá en funciones. 6:23 en la primera hora. Para finalizar, les contamos que $124.6 millones se necesita para concluir Toachi y Pilatón, nota de Diario Expreso. Hoy, 21 de mayo, se cumple la fecha estimada para la adjudicación del contrato que el Estado suscribirá para la conclusión del proyecto hidroeléctrico Toachi y Pilatón, una de las obras emblemáticas que se encuentran suspendidas desde hace 2 años. El gobierno tiene listo un presupuesto de $124.613.000 para la ejecución de los trabajos, cuyo avance físico se quedó en el 85%.
El monto se suma a los cerca de 400 millones de dólares invertidos desde el 2008 en la construcción del proyecto, en el cual intervinieron en distintos periodos 3 contratistas, la brasileña Odebrecht, la china CWE y la rusa Interrao. Para la terminación de la obra, la empresa pública Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC EP, invitó únicamente a la compañía rusa Tiasmash S.A. Esta deberá ejecutar el contrato en un plazo de 2 años y 5 meses, 880 días, de acuerdo con los pliegos establecidos en este proceso de contratación directa que se inició el pasado 8 de mayo. La contratista deberá hacerse cargo de concluir la concerniente al proyecto electromecánico e hidromecánico. En esa tarea se incluye la ingeniería, procura fabricación, suministro, transporte, montaje, puesta en servicio, pruebas técnicas y entrega en perfecto funcionamiento de 3 turbogeneradoras del proyecto Toachi Pilatón. 6 de la mañana con 24 minutos. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:26, los muy contertulios listos ya para comenzar con las noticias. Ya comenzamos con las noticias, para comenzar con la opinión sobre algunos temas de coyuntura. Hasta las 7 de la mañana, les alertamos, a esa hora estará con nosotros el expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi y ex candidato presidencial, Alberto Acosta, y luego tendremos al consejero electo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social definitivo, Walter Gómez. Contertulio, ¿cómo le va? Muy bien, contertulio. ¿Qué tenemos hoy para comentar? Bueno, hoy finalmente serán las ya pues de la finalización de las honras fúnebres del doctor Julio César Trujillo. Hay una agenda que dimos lectura hace minutos y que da cuenta justamente de toda la ceremonia que se efectuará durante la jornada del día de hoy. Hacia las 12 horas serán pues los honores de Estado con base en el decreto ejecutivo emitido ayer por el presidente Lenín Moreno, decreto ejecutivo que llamó la atención por una razón. Estaba previsto, y no tenía dudas de aquello, que el gobierno ecuatoriano, el señor presidente de la República, disponga el luto nacional, que, digamos, para quienes no tienen conocimiento, el hecho de haber declarado luto nacional, en este caso 4 días, no significa un feriado, porque algunas personas preguntaban aquello. Pero creo que te lo decían en broma, sí, no te lo decían en serio. No, sí había gente que preguntaba en serio, créeme. No creo. Sí. Es simplemente un tema simbólico. Por ejemplo, las banderas a media asta en las instituciones públicas y empresas privadas, por mencionar un ejemplo. Las honras fúnebres recibiendo honores de Estado que se efectuarán el día de hoy hacia el mediodía, primero en la Universidad Católica y posteriormente vendrá pues la misa de cuerpo presente en la Iglesia de la Dolorosa en el Colegio San Gabriel. Pero digo, llamó la atención porque usualmente, protocolarmente se estila 3 días de luto nacional. Ajá. No ocurrió 4. con Roldós, ocurrió con Febres Cordero y ocurrió con Durán Bazén. Sí. 3, no 4. Claro. Me llamó la atención. De aquí no en sé. adelante, cuando fallezca una autoridad nacional, tendrán que decretar 4. No lo sé. Espero que se entienda. Es una
un comentario absolutamente constructivo y con base en antecedentes que acaba de citar el contertulio. Entonces no tengo yo claridad sobre la razón por la cual no fueron 3 sino 4 los días de luto. Luego, yo quiero insistir en el hecho de que me parece a mí que el legado de Trujillo debe ser analizado en su integralidad, porque incluso desde las vocerías generadas por algunas autoridades del Estado, no solamente del gobierno, sino del Estado, de varias funciones del Estado, me parece a mí que el legado de Trujillo en algunos casos se circunscribe al año en el cual él lideró el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, y no se habla de su pasado político, de su pasado académico, de su carácter de formador de profesionales en el derecho, de un actor político vivo, permanentemente presente en determinados espacios de la vida pública nacional, sino que simplemente se circunscriben al último año. Y así, por ejemplo, aparecen comunicados generados por algunas autoridades, por algunas instituciones que dan cuenta exclusivamente del último año, circunscribiendo el legado de Trujillo a eso. Yo sí entiendo que hay una razón política de por medio, y espero que se entienda lo que estoy diciendo. Solamente se destaca lo del último año por cuestiones netamente políticas, por la coyuntura, por la división que al momento tenemos en el país, por esa forma de encasillar determinadas luchas que al momento hay en el Ecuador. Pero yo sí planteo la necesidad de ampliar un poco el horizonte y ver más atrás cuál es el legado, el verdadero legado, más allá del último año, cuál es el otro legado de Trujillo en la vida política nacional y también en la academia. Yo creo que eso va a ser bien difícil, muy complejo. Sobre todo que a futuro exista, digamos, un repaso, un resumen, un ensayo sobre la vida política de Trujillo sin que eso genere algún tipo de sesgo o de simpatía o antipatía. O sea, te puedo citar 2 casos, ¿no? Podemos tener el repaso histórico de la trayectoria política de Trujillo, escrito por Ayala Mora, historiador, amigo personal de Trujillo, y otro probablemente y totalmente distinto, escrito por Juan Paz Dimiño, también historiador, que no comparte las ejecutorias de Trujillo. Entonces, digo, además, ojalá alguien nos dé cuenta de cuál ha sido el paso por la vida política del doctor Julio César Trujillo, sin caer en esos apasionamientos, ¿no? Sin creer que por lo que ha hecho en este último año es el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, que es como te lo quieren vender y como te lo quieren presentar hoy en día, y tampoco, digamos, decir que fue un político fracasado o que no tuvo mayor trascendencia, que perdió la presidencia de la República en el 84, donde alcanzó apenas el 4% de los votos, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ojalá sí tengamos la oportunidad en algún momento de acceder a un material donde se recoja la vida política y el paso por la política y por la academia de Trujillo, pero sin esos apasionamientos, ¿no? Sí. Sin querer enaltecer y sobrevalorar su figura, como creo yo una gran parte de la opinión pública lo está haciendo en este momento, y tampoco desmereciendo lo que ha sido, digamos, su importante paso por la academia, es decir, un hombre que llegó a ser vicerrector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Me parece que no es poca cosa. No se puede negar la trayectoria académica que ha tenido el doctor Trujillo. Puedes tener desencuentros, puedes tener desavenencias de carácter ideológico, político con Trujillo, pero creo que en cambio su carrera académica da cuenta de un hombre con mucha preparación. Por eso te decía, ¿no? Ojalá algún momento podamos tener un material histórico que recoja los pasos de Trujillo, pero sin ese tipo de menciones, ¿no? Sin la pasión que le están metiendo mucha gente hoy en día al querer ubicarlo a Trujillo como un mártir, ¿no? Pero sí, digamos, como un político que tuvo un paso interesante por nuestra historia. A ver, tú acabas de utilizar una palabra que me parece a mí tiene mucho de sentido al escuchar declaraciones de ciertas autoridades, y ayer, por ejemplo, hubo una del señor Contralor General del Estado que creo yo, desde mi particular punto de vista, casi que es una suerte de venta de humo.
Creo que es una declaración absolutamente desatinada desde mi punto de vista. Habrá gente que opine lo contrario. Para mí es una declaración desatinada porque casi se pretende asociar la muerte de Trujillo a los hechos ocurridos hace 8 días en el auditorio de la Secretaría Nacional de Planificación, cuando un grupo de personas protestó, gritó contra la gestión del Consejo de Participación Ciudadana y particularmente contra la gestión de Trujillo. Diario El Comercio publica: la Función de Transparencia y Control Social resolvió este lunes por unanimidad solicitar a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, que inicie de oficio una investigación por los ataques que recibió Julio César Trujillo el pasado lunes 13 de mayo cuando presidió la última sesión pública del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio en el auditorio de la ex Emplades en Quito. La resolución de la Función del Estado se emitió durante la sesión extraordinaria convocada este lunes para designar a sus nuevas autoridades tras la muerte de Trujillo, quien era titular de ese poder del Estado. Pablo Celi, Contralor General, fue designado por unanimidad como el nuevo presidente del denominado Quinto Poder en el Ecuador, mientras Danilo Silva, superintendente de control del poder del mercado, fue nombrado vicepresidente. Julio César Trujillo murió a causa de un derrame cerebral tras convalecer por 5 días. La sesión del lunes 13 de mayo fue su última aparición pública. Ese día el organismo debía aprobar su mandato de cierre, pero no pudo hacerlo porque el Consejo Nacional Electoral no entregó las credenciales a los 7 consejeros de participación electos en las urnas el 24 de marzo pasado. Al final de la sesión del lunes 13, Graciela Mora, ex candidata para el Consejo, y otros simpatizantes de Rafael Correa, dice la nota, agredieron a Trujillo. ¿A qué le teme, señor Trujillo?, increpó un correísta. Corruptos, ladrones, agravió otro. Los que ganamos y votó el pueblo somos nosotros, gritó Mora. No va a poder dormir. En medio de más gritos, los 7 consejeros del Consejo salieron del auditorio del ex Emplades. En los exteriores, otro grupo de afines lo esperaba. Pablo Celi dijo que con los ataques que sufrió Trujillo el lunes 13 de mayo no se respetó la ley del adulto mayor. En la sesión de ayer, la Función de Transparencia aprobó una resolución para solicitar al presidente Lenín Moreno que el 19 de mayo sea declarado como el Día Nacional del Compromiso Cívico con la Transparencia y la Ética Pública en homenaje a Trujillo. Bueno, esto fue lo que ayer anunció Pablo Celi, Contralor del Estado, en su condición de presidente de la Función de Transparencia y Control Social. Perdónenme, se habla de pedir a la fiscal que de oficio inicie una investigación por los gritos generados durante la sesión pública del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición. Volvemos a lo mismo, declaraciones desatinadas que dan cuenta de que supuestamente, y dejan entrever y generan esta duda, de que supuestamente una de las causas que provocaron la muerte del doctor Trujillo fue el estrés al que estuvo sometido durante ese mal momento por los gritos, por los insultos recibidos durante la sesión del pasado lunes. Para mí, en lo personal, yo sí, digamos, consulté en las últimas horas con un par de juristas sobre este tema. No sé si es que hay aquí causal penal para procesar a alguien por algún delito. No lo sé. No, a mí o sea, no le encuentro lógica. A mí además lo que me parece, y coincido con un mensaje que acabamos de recibir en redes sociales, es que ese discurso del Contralor Celi lo único que hace es alimentar esta coyuntura cargada de bronca, de revancha, de venganza, de resentimientos. Creo que no le hace nada bien. Yo insisto en lo mismo que decíamos ayer, ya para ir cerrando este tema. Me parece que quienes deben llorar a la partida de Trujillo son sus seres queridos, sus amigos, sus más allegados y sus simpatizantes, y no empezar a generar este tipo de lucubraciones, de hipótesis, de dudas, ¿no? Porque, mira, tú el otro día conversamos contigo y con unos amigos, ¿no?, con respecto a la exposición que tuvo Trujillo durante la marcha del 1 de mayo. Ahí también fue objeto de insultos, de agresiones, de verbales, ¿no? Agresiones verbales, porque no es que nadie se acercó, le golpeó, le lanzó algún objeto ni nada por el estilo. Pudo haber pasado ese 1 de mayo. Tú ayer diste lectura al cuadro clínico del doctor Trujillo. Me parece que tenía una complicación muy, muy severa en su salud. Eso probablemente también, relacionado, vinculado o complementado con el tema de su avanzada edad. Yo te citaba como ejemplo la semana anterior el caso del deportista Iker Casillas, ¿no? 37 años de edad y sufrió un quebranto en su salud en uno de los entrenamientos. Un deportista que todavía está en actividad.
Esas cosas pasan. Me parece a mí que el doctor Celi está hilando muy fino. Y me parece que hay que tomar las cosas con mayor seriedad. Ahora, sabemos en qué orilla y cuál es el sendero que ha tomado Celi y qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces, digo, no debería sorprendernos tampoco que pretenda enjuiciar a un correísta por la razón que se le ocurriera. O sea, si mañana él encuentra afuera de su casa regada basura fuera del contenedor, no tengo la menor duda de que enjuicia a un correísta por eso, pero yo sí creo que por su condición de autoridad debería tomar las cosas con mayor seriedad. Con mayor seriedad. E insisto, en este momento creo que lo que corresponde es, sobre todo a sus allegados, a sus simpatizantes, a sus familiares, despedir a Trujillo como me imagino yo ellos creen que se lo merecen. Y punto, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, hoy se cerrará este capítulo y ya habrá tiempo después con más cabeza fría para evaluar. Ojalá que esto no genere una cacería de brujas, de verdad. Ojalá. Bueno, pasemos a otros temas. Ayer se desarrolló la única sesión de la semana de la Asamblea Nacional, sesión ordinaria, porque claro, la sala plenaria comenzó ya a recibir, digamos, todos estos trabajos para prepararla para la presentación del informe de la Nación del Presidente de la República de su segundo año de mandato el próximo viernes. Pero detrás de sí, hay que destacar, y ayer con tertulia, amigos, amigas, hice una revisión de cómo han quedado las comisiones legislativas especializadas en la Asamblea Nacional. De las 13 comisiones, las 12 permanentes más la de fiscalización y control político, en 9 ya hay presidentes y vicepresidentes, en una hay presidente más allá de los cuestionamientos generados respecto de la forma como se desarrolló esa designación. Póngale ojo hoy a las 17 horas a la sesión de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. La comisión ha sido convocada hoy para elegir vicepresidente o vicepresidenta, pero no descarte que haya algún tipo de situación, porque claro, la forma como, y esto les relatamos el día viernes pasado, la forma como se desarrolló esa sesión, que primero fue convocada, no hubo quórum, después se autoconvocaron los otros 7, eligieron a Vicente Tayano cuando el supuesto acuerdo daba cuenta que la presidenta iba a ser María José Carrión. Ha venido pues una serie de declaraciones de Luis Pachala, coordinador de Creo, de Jimena Peña, quien es la coordinadora de Alianza País, desconociendo esa designación. Bueno, hoy hay que ponerle ojo a las 5 de la tarde a la sesión de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Y hay 3 comisiones. Esa convocatoria ya la hace Carrión. Ya, no, la de las 5 de la tarde de hoy. La hace Tayano. Porque es para elegir vicepresidente, no para elegir presidente. Pero si la elección de Tayano está todavía en veremos, pues. Porque para la gente de Alianza País la elección de Tayano es ilegal. Para la gente de Creo la elección de Tayano es ilegal. Por eso te digo. Entonces, ellos lo que advierten es que la convocatoria, quien tiene que hacerlo es María José Carrión, que es la primera en la nómina que se entregó el jueves anterior en el pleno. La convocatoria de hoy es hecha por Tayano. La de hoy es para elegir vicepresidente. ¿Cómo haces eso si todavía no resuelves la legalidad de la elección del presidente? Porque para los 7 que votaron es absolutamente legal la designación de Tayano. Claro, yo entiendo. O sea, es más, si la convocatoria haría Carrión, yo estoy seguro que ella no va a ser la elegida porque no tiene mayoría. O sea, de hecho, si se configura esta mayoría, yo no entiendo por qué no dejaron que sea ella misma quien convoque y dar el golpe, virar la tortilla. Dar el golpe de mesa. Claro, exactamente. En fin. Bueno, pero mira que ayer yo hablé con Jimena Peña y ella sostiene que es ilegal la elección de Tayano. Luis Pachala desde el viernes pasado sostiene que la elección de Vicente Tayano del Partido Social Cristiano es ilegal. Mira, aquí hay dos legisladores cuya postura es absolutamente decisiva. Reina Campaña y Roberto Gómez, porque con ellos hicieron mayoría. Y ellos eran parte del supuesto acuerdo programático de gobernabilidad. Ya, exactamente. Ya. Pero son esos dos legisladores los legisladores clave. Por eso digo, pongan en ojo hoy a lo que pueda pasar a las 5 de la tarde. Yo voy a tratar de estar en esa sesión de la Comisión de Derechos de los Trabajadores para poder observar qué está pasando. Gómez no está muy cercano a la coordinación de bancada de Pachala, ¿no? Ha sido públicamente cuestionador de la participación y de la operación política de Pachala. Ahora, yo te digo una cosa, yo he revisado, digamos, y he dialogado con especialistas en materia legislativa. El mismo jueves en la noche hablé con un par de personas, el viernes hablé con una tercera persona y concluyo, y es apenas una opinión, la mía,
concluyo que la designación de Vicente Tayano no es una designación ilegal. Es un tema de procedimiento parlamentario, de práctica parlamentaria. No todo el mundo conoce la práctica parlamentaria. Lo que pasa es que ahí me parece que ahí nuevamente encuentras un vacío, en el famoso artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hay un vacío. Claro, porque ahí en ese artículo dice que la convocatoria la hará el primero de la lista, ¿no? De la nómina. Pero no dice qué pasa en caso de ausencia de ese primero. No te aclara la ley. Y acá, claro, era Carrión. ¿Me recuerdas quién estaba segundo? A ver, era Carrión, Karina Arteaga, Fausto Terán, Alberto Arias. Y en el quinto lugar aparecía Roberto Gómez. Claro, es que los 4 primeros eran de Alianza País. Claro. Pero también hay otro detalle que es lo que me han explicado. La convocatoria se dio, pero la instalación de la sesión no ocurrió porque no hubo quórum. Y como la convocatoria se mantuvo, porque dicen ellos, certificaron con quien ahí ofició de secretario ad honorem en ese momento, certificaron que supuestamente no había llegado a la suspensión de la sesión. Ese es el argumento. No llegó por correo electrónico la suspensión de la sesión y se autoconvocaron. Entonces, ante la ausencia de la señora Carrión, de la señora Arteaga, del señor Terán y del señor Alberto Arias, en ese orden, quien instaló la sesión fue Roberto Gómez, que era el quinto. Claro, hay un vacío. Y lo que hicieron fue interpretar ese vacío. Pues bien, yo insisto, póngale ojo hoy a lo que pueda pasar a las 5 de la tarde en la Comisión de Derechos de los Trabajadores, que créame, me parece a mí que esa sesión va a ser muy polémica. Pero bueno, eso es lo que tenemos a nivel de comisiones y hay tres. Y hay otra que también está muy interesante, ¿no? La de soberanía alimentaria. No, la de gobiernos autónomos descentralizados. Es que son tres. Claro. Educación, soberanía alimentaria y gobiernos autónomos. Ya. Esas tres son las que no tienen ni presidente ni vicepresidente. Claro. Para hoy está convocada la Comisión de Soberanía Alimentaria. A las 9. No han hecho convocatoria a la Comisión de GATS. E hicieron convocatoria para la Comisión de Educación y luego se echaron para atrás y cancelaron esa convocatoria. No hay acuerdos. No hay acuerdos. Ahora, la duda es, a ver, primero hablemos del escenario de cada una. En educación me parece que hay un voto decisivo que es el de Silvia Salgado, ¿no? A ver, que no quiere sumarse el respaldo a la legisladora Yanine Cruz. A ver, hablemos con documentos. Veamos acá. Acá tenemos. Empezamos con la educación. Este es el orden de la Comisión de Educación. A ver, un poco para conocimiento de nuestro público, cuando en el Pleno de la Asamblea se aprueba la conformación de una comisión, por lo general, y así se estila en la práctica parlamentaria ecuatoriana, al que ponen primero o quien aparece primero es quien tiene la posibilidad, con base en el acuerdo previo, de ser elegido presidente, y quien aparece segundo, de ser elegido vicepresidente o vicepresidenta. Así funciona. No siempre ha ocurrido, no siempre ha pasado, pero por lo general es parte de la práctica. El primero o la primera es quien convoca, y por lo general el primero o la primera es quien termina siendo designado presidente o vicepresidenta o presidenta. Yanine Cruz encabeza la Comisión de Educación, esa lista de la Comisión de Educación. Noralma Zambrano de Alianza País, estoy dando el orden de la lista. Yanine Cruz de Creo, Noralma Zambrano de Alianza País, Silvia Salgado de Alianza País, Teresa Benavides de Alianza País, Luis Rafael Quijije de Alianza País, Jimmy Candel del Bien, Ludovico Israel Cruz de Suma, Dayana Pazley del Partido Social Cristiano, Silvia Vera de Creo, Marcelo Simbaña de Creo, Amapola Naranjo de Revolución Ciudadana y Carmen García de Revolución Ciudadana. ¿Cuál es el tema? Sobre Yanine Cruz, asambleísta de Creo, y de esto, por ejemplo, nosotros recibimos anticipos la semana previa a la elección de las autoridades, de que la intención de Creo era justamente hacerse de la presidencia de esa comisión para Yanine Cruz. Ese era el acuerdo. Entiendo que no tiene los votos. ¿Cuántos son aquí en esta comisión? Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Necesita 7 votos para ser mayoría. En teoría, tienes esos 7 votos: Yanine Cruz, Noralma Zambrano, Silvia Salgado, Teresa Benavides, señor Quijije, Jimmy Candel, Silvia Vera, Marcelo Simbaña. Tienes 8 votos. Entiendo que hay una disputa ahí con Candel, de lo que conocí. El asambleísta Candel no quiere votar y no sé quién más. Creo que el de Silvia Salgado, que tú me anotabas. No quieren votar por Yanine Cruz. Ahí está el problema. ¿Ah? Sí. ¿Qué tal? Eso en el caso de educación se complica la elección de Yanine Cruz. Tienes gobiernos autónomos donde... Cuéntame qué está pasando ahí con Tertulia. El que encabeza es Héctor Yepes y ahí hay una disputa por la vicepresidencia, pero
Mira tú, Héctor Yepes es de Creo y él, digamos, sería el presidente de esa comisión. Creo que ahí no habría problema, aparentemente. Claro, es la vicepresidencia la del lío, porque se pone como segunda en la lista a Vilma Andrade del BIN, pero Byron Zuquilanda, también de Creo, aspira a tener esa vicepresidencia. Entonces ahí tienes un conflicto incluso interno dentro de Creo, porque ayer Zuquilanda decía que el acuerdo tambalea porque... y la culpa sería de Pachala. Él también señala al coordinador de no haber llegado a un acuerdo que les beneficie en el control de esta comisión de GAP. Pero yo te pregunto a ti una cosa. Si ya tiene, creo, la presidencia de esa comisión, también quiere la vicepresidencia. O sea, es lo mismo que podría haber ocurrido en la de Derechos de los Trabajadores si Carrión y Arteaga asumían presidencia y vicepresidencia. pero... O sea, como está la lista, ¿no? Entonces no me vengan a mí a hablar de acuerdo de gobernabilidad. O sea, no, y ahí voy a lo de fondo, porque creo que en el caso de soberanía alimentaria creo que está ya, digamos, es cosa juzgada. Lenin Plaza sería el presidente. Aquí también la vicepresidencia está en disputa. entiendo que Marcia Rey quiere ser vicepresidente. Danzi Vera, de Creo. Las dos están peleando. Ahí es el problema. Ahí está el problema. Entonces, yo aquí lo que encuentro es, más allá de la disputa en cada una de estas 4 comisiones que hemos citado, este acuerdo en el pleno podría tambalear por cómo se resuelvan estas comisiones. Porque además, a ver, si es que las comisiones no eligen, la ley orgánica de la función legislativa dispone que después de los 8 días, si es que no eligen, el tema tiene que ser resuelto por el pleno. Y me parece a mí que si no hay decisiones en esta semana, finalmente será el pleno el que tenga que dirimir. Y allí se va a aprobar el tema del acuerdo. Y me parece a mí que en función del acuerdo habrá gente que seguramente se va a ir o se va a resentir con las decisiones del partido al que se pertenece. Claro, de hecho, a mí me sorprende que en esta etapa no haya existido eso, contertulio. Todavía. Porque no viste desgrane, ¿no? No. O sea, Villamar, por ejemplo, que digamos hizo públicas de alguna manera sus desavenencias con respecto del manejo del bloque, creo, no se ha ido, no lo han expulsado tampoco, no creo que lo hagan. Caso de Roberto Gómez igual, más allá de que es sobrino político de Guillermo Lazo. Roberto Gómez Alcíbar, por si acaso, no Roberto Gómez Bolaños. En el caso de Alianza País, recordarás tú que hubo igual, ¿no? Esas manifestaciones grandilocuentes ante las cámaras, que yo me voy, que no estoy de acuerdo, que no sé qué. Después estaban posando para la selfie en Palacio, no se fueron nunca. Bueno, ahora con la complicación de la elección de la presidencia en Trabajadores, veamos qué pasa finalmente con la señora Carrión, que me imagino yo la elección de Tayano no le habrá caído en lo absoluto bien. Pero no sé si es que haya todavía esperanzas de que ella pueda alcanzar esa presidencia. Yo, por ejemplo, creo que Vicente Tayano no está para prestarse para para hacer el ridículo. No creo que eso pase. No creo que Tayano se preste para hacer el ridículo, así que esa presidencia de los socialcristianos me parece a mí que no hay esperanzas de que se les arrebaten. Entonces, veamos qué pasa, ¿no? Ahora, yo también me pongo a reflexionar en algo, y lo socializo con el contertulio y también con quienes nos están escuchando y nos están viendo. Porque sí siento que en algunos casos la ambición. A ver, uno en la vida evidentemente es ambicioso, pero por supuesto está bien ser ambicioso, ser codicioso, pero en el buen sentido de la palabra. Quiero que se entienda esto. Tú ambicionas crecer más, tú ambicionas ser más, tú ambicionas tener un papel más protagónico conforme pasa el tiempo, conforme maduras, adquieres experiencia, y pasa en todo, pasa en la política, pasa en el periodismo, pasa en todas las actividades, pasa en la vida de la vida cotidiana, pasa en TNT, pasa en HBO, en todo, pasa. Pero en la política también es el arte de negociar y también de renunciar. Y creo yo que el político en un momento determinado de la vida tiene que dar un paso al costado o tiene que dar o ceder un espacio a otra persona que también tiene el mismo derecho a asumir determinados cargos. ¿Por qué digo esto? Yo reviso la conformación de las comisiones y particularmente de aquellas que ya eligieron presidentes y, por ejemplo, en la mayoría de los casos me encuentro con gente nueva que está dirigiendo o son vicepresidentes de comisiones. Pongo un ejemplo: Jimena Peña y Carla Chávez. En el caso de Jimena Peña, de lo que yo recuerdo, y corrígeme si estoy equivocado, nunca había presidido una comisión. No.
Ella viene desde el periodo anterior. Carla Chávez sí había sido vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización en los 2 años precedentes, ahora es vicepresidenta de la Comisión de Justicia. Pero en el caso de Jimena Peña, ella siendo coordinadora y viniendo con un recorrido desde el periodo anterior, ahora sí por primera vez alcanza una presidencia. Lo de derechos de los trabajadores con Tayano, que cumple su primer periodo como legislador. Por cierto, Tayano, pese a su juventud, tiene una experiencia interesante, porque fue secretario del Congreso Nacional en el año 2007, ha sido secretario del municipio de Guayaquil y hoy es legislador de la República. Corrígeme si me equivoco, ¿fue concejal Me de Guayaquil? parece que también fue concejal. También fue concejal en Guayaquil. Me parece que también fue concejal. Y alumno de Nebot, pues. Ya. Y su padre, también Vicente Tayano, fue legislador y es un jurista, un penalista de una gran trayectoria, de una dilatada trayectoria en el ámbito del derecho. En régimen económico, por ejemplo, hay 2 personas absolutamente nuevas en la conducción de comisiones, Daniel Mendoza y Franco Romero. Daniel Mendoza, que finalmente se le hizo, preside una comisión, él figuraba como precandidato a la presidencia de la Asamblea Nacional, finalmente esto no ocurrió, pero alcanza a presidir la Comisión de Régimen Económico. Franco Romero es un político de dilatada trayectoria, está cumpliendo su último periodo como legislador, no podrá volver a ser legislador. Él fue vicepresidente del Congreso Nacional, yo lo conocí en el año 95, cuando fue diputado, en el año 96 fue vicepresidente del Congreso Nacional, y Franco Romero fue aquel que lideró la sesión en la cual el Congreso destituyó a Tala Bucarán y nombró a Fabián Alarcón, en aquel tiempo. Oye, me dicen por acá, me pasan el dato, confirmadísimo además por la fuente que me lo pasa, que en gobiernos autónomos y descentralizados ya eligieron autoridades de ayer. ¿A qué hora? Raúl Auquilla como presidente y Yaguana vicepresidente. No puede ser. La fuente es hiper confiable. Esa fuente es confiable. Oye, pero es un golpe de mesa, pues. Claro, total, eso me pone algo totalmente distinto a lo que se había acordado. Raúl Auquilla es socialcristiano. Él sigue siendo del bloque socialcristiano, ¿no? Él es lojano, ¿verdad? Sí, sí. Pero él sigue siendo del bloque socialcristiano. Yo no sé si es socialcristiano o de Creo. No es de Creo. Entiendo que es socialcristiano. Raúl Auquilla. Y Andrea Yaguana de Alianza País. Miren ustedes. Nos confirman eso. Tremendo lo que está pasando en la política. A ver, les hablaba de las otras comisiones. En Desarrollo Económico repite Esteban Albornoz. Y Homero Castanier, que llega a ser por primera vez vicepresidente de una comisión. En Relaciones Internacionales, totalmente nuevas las autoridades, Fernando Flores de Creo, René Yandún del BIN. El general Yandún es un hombre con una dilatadísima trayectoria política. Fue diputado de la República en el año 98 por la provincia de Carchi. Creo que fue 3 veces prefecto de la provincia de Carchi y cumple su segundo y último periodo legislativo dentro del actual ordenamiento jurídico. Diputado también, ¿no? Sí, en el año 98. Llegó con Paco Moncayo. Moncayo, diputado nacional. Claro, los dos fueron destituidos y luego Moncayo fue elegido alcalde de Quito y Yandún fue elegido prefecto de Carchi. En biodiversidad, igual, autoridades nuevas, Alberto Zambrano de Alianza País, Fred Alarcón del Bari. Soberanía alimentaria que está pendiente, gobiernos autónomos, que lo que nos acaban de revelar es totalmente nuevo, no lo sabía, no tenía idea, y creo que si eso ocurrió, es un golpe de mesa, un golpe de timón. Claro, porque se quedan por fuera del acuerdo, creo, y el BIN. De ser así. En salud, por ejemplo, repite William Garzón y es vicepresidente Michel Dumet. Michel Dumet, en cambio, vino de ser vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico. En participación ciudadana, nuevas autoridades, Raúl Tello del Bari y Ramón Terán del Partido Social Cristiano. En derechos colectivos, quien era presidente pasa a ser vicepresidente, Jorge Corozo de Alianza País, y preside ahora Jaime Olivo de Pachacutic. Y en fiscalización, autoridades nuevas, Joana Cereño, que viene de ser presidenta de la Comisión de Biodiversidad, ahora se convierte en presidenta de la Comisión de Fiscalización, y Eliseo Azuero del Bari. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo sí creo que en algún momento el político tiene que dar un paso al costado y ceder posiciones. O sea, ¿por qué quieren repetir a cada rato presidencias y vicepresidencias? Y si no les dan presidencias o vicepresidencias, se ponen bravos. Y amenazan con irse del partido. Sí. O sea, si no tienen poder, se niegan a dejar el poder. Reniegan de dejar el poder con Tertulia. Es increíble el nivel de vanidad que tienen algunos políticos.
Pero también son en unas y en vanidades. este proceso también me parece que le hace mucho daño a la Asamblea, y tú seguramente vas a compartir ese criterio, el afán de neutralizar a cuadros que nosotros hemos destacado en varias ocasiones han sido muy buenos aportes en el área que les corresponde, ¿no? Comentábamos la semana pasada, por ejemplo, a dónde se les ha confinado a legisladores como Pavel Muñoz o Marcela Iñaga. O sea, Iñaga pasa de ser presidenta de la Comisión de Justicia a integrar la Comisión de Derechos Colectivos, que está presidida por Jaime Olivo. Tengo entendido que en la comisión en la que se eligieron autoridades, casi que a Iñaga le decía lo que tenía que hacer al presidente de la comisión. Y lo propio con legisladores como Pavel Muñoz, ¿no? Que dejaron de presidir la Comisión de Régimen Pero Económico, no solamente dejaron de presidir las comisiones, sino que les neutralizaron, les mandan a comisiones que... Eso en la política se denomina ostracismo, claro, en las que probablemente no van a llegar los proyectos de ley que tienen contenido, ¿no? Que son además los prioritarios. Pavel Muñoz no solo ha sido legislador, pues fue secretario de Planificación, fue ministro de Estado, es especialista en temas económicos. O sea, te puede aportar. Pero desde luego, o sea, no le des la presidencia, pero por lo menos déjale que integre desarrollo económico o régimen económico. Porque creo que además, y con ese tipo de movidas que políticamente les puede beneficiar, no sé si a la Asamblea y al Ejecutivo, pero yo creo que no pierde solo el legislador, pues, con Tertulio, porque el trabajo legislativo, y nosotros lo hemos dicho varias veces, se construyen las comisiones. Se lo hacen las comisiones. Claro. Entonces, si tú sacas a gente que maneja los temas jurídicos y sacas al asambleísta de justicia, manejan los temas económicos, tributarios, y sacas al asambleísta de la Comisión de Régimen y Desarrollo Económico, quien pierde finalmente es el trabajo legislativo, no pierda la persona únicamente. Por supuesto. Y con esto cierro, por acá recibo un mensaje. Si eres presidente de una comisión, tienes más asesores y más manejo político de acuerdos. No solo es vanidad, y es verdad. Y la comodidad de tener la oficina en el Palacio Legislativo, de no tener que irte a la Alameda, de no tener que irte a las favelas, ¿no? Al Dinadeva. Están ahí regados por todo. Muy bien, en punto a las 7 de la mañana, pausa en la primera hora. Al volver en nuestros micrófonos, el señor economista Alberto Acosta en la primera hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 7 de la mañana con 1 minuto, gracias por la sintonía, gracias también por la interacción que hemos tenido de nuestra audiencia a través de las redes sociales, nuestra cuenta en Twitter y también la retransmisión que generamos a través del Facebook Live por las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Vamos de inmediato a promover un diálogo periodístico en el cual vamos a explorar algunos temas, los temas de la coyuntura, pero vamos a partir de una noticia generada en los últimos días. En el Estado Plurinacional. Claro, el Estado Plurinacional de Bolivia. El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza hizo pública una sentencia contra el Estado Plurinacional de Bolivia por graves violaciones a los derechos de la naturaleza. Visita nuestra mesa de trabajo para conversar justamente sobre este tema el señor economista Alberto Acosta,
ex candidato presidencial, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi y además comisionado del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza. Señor economista, bienvenido. Bienvenido, economista. Muy buenos días. Para mí es un gusto reencontrarme con usted. A los tiempos que nos visita. A los tiempos que me invitan. No, siempre bienvenido. A ver, empecemos por este tema. Cuéntale a la audiencia de qué se trata esta sentencia, por favor. Sí, efectivamente, el Tribunal Internacional de Derechos o por los Derechos de la Naturaleza, que se estableció en la ciudad de Quito en el año 2014, recibió, estando sesionando en paralelo con la cumbre de cambio climático en Bonn, Alemania, a fines del año 2017, una denuncia de parte de pueblos indígenas bolivianos de la región del Tipnis, territorio indígena, Parque Nacional Isiboro Secure. Tipnis, ¿ya? Esta gente, estos pobladores, esta dirigencia de la subcentral indígena del Tipnis, planteó una denuncia por las graves afectaciones a sus derechos y a los derechos de la madre tierra por parte del gobierno del presidente Evo Morales. Esa denuncia fue aceptada en el tribunal y el tribunal envió una comisión, de la cual fui parte, fui su presidente, a Bolivia, al Estado Plurinacional de Bolivia, y visitamos incluso el Tipnis. Estuvimos en Trinidadcito, que es el corazón del Tipnis. Para que los oyentes y las oyentes puedan orientarse de qué estamos hablando, Bolivia es como 4 veces más grande que Ecuador, si no mucho más, ¿ya? Y en el centro de Bolivia, en el corazón de Bolivia, un país que no tiene salida al mar, está este territorio indígena Parque Nacional. Fue constituido como Parque Nacional en el año 1965 y como territorio indígena luego de la Marcha por la Vida y la Dignidad, una marcha indígena muy grande en el año 1990. Y el gobierno de Evo Morales pretende construir una carretera que atraviese por la mitad este parque, esta selva, que es considerada el área más biodiversa de Bolivia. Es comparable de alguna manera a nuestro Yasuní, para que la ciudadanía tenga una idea de qué estamos hablando. Y entonces esto afectaría gravemente a las comunidades. No son pueblos en aislamiento voluntario, como es el caso del Yasuní, ¿ya? Sino que son comunidades indígenas contactadas, que tienen relaciones con lo que llamamos civilización occidental. Habría que poner aquí entre paréntesis comillas a lo de civilización, porque muchas veces no actuamos como civilizados. Pero si aquí mismo no se actúa como civilizados. Entonces, esta carretera que se pretende construir afectaría a las comunidades indígenas y a la naturaleza. Y el proceso de construcción de la carretera viene atado a una serie de irregularidades, un irrespeto incluso a la normativa interna. Por ejemplo, la consulta previa, libre e informada no se dio como debe ser. No fue previa en primer lugar, porque ya comenzó la construcción de la carretera. Constitucionalmente en Bolivia es obligatorio hacer la consulta previa, libre e informada. En Bolivia hay un marco jurídico muy vigoroso, muy sólido. No tienen los bolivianos como nosotros en la Constitución los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos, tal cual establecen los artículos 71 a 74 de la Carta Magna de Montecristi. Eso no está en Bolivia, pero en Bolivia, y aquí viene un dato interesantísimo, hay la ley 071, la ley de la madre tierra, expedida en diciembre del año 2010. Y eso tiene un antecedente, y esto es lo que hace a este caso en especial muy interesante, y me explico. El presidente Evo Morales, que ha aparecido una y otra vez como el gran líder defensor de los derechos de los pueblos indígenas y defensor de la madre tierra, convocó a una gran conferencia de los pueblos para abordar la situación del cambio climático, que yo no hablaría de cambio climático, otro paréntesis, hablaría ya de colapso climático tal como van las cosas. Entonces él convocó a una reunión en una población que se llama Tiquipaya, muy cercana a Cochabamba, en abril del año 2010. Llegaron representantes de más de 149 países, hubo delegados oficiales y sobre todo representantes de la sociedad civil de prácticamente todo el mundo, de todos los continentes. Y entre otras cosas, en esa cumbre de cambio climático, para enfrentar el cambio climático, se expidió, se declararon
los derechos de la madre tierra. Se estableció la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que es la que sirve de base para la Ley 071 de Bolivia. O sea, que la Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra se transforma en la Ley 071, que garantiza una serie de derechos muy comparables a lo que está establecido en nuestra Constitución, a la Madre Tierra y a las comunidades indígenas. Entonces, en este contexto, las comunidades indígenas plantearon la denuncia, fue recogida esta denuncia, la comisión estuvo en Bolivia en agosto del año pasado y el tribunal con 26 jueces y juezas se pronunció sentenciando al gobierno de Bolivia con una serie de criterios que habría que analizar. ¿Debe haber algún tipo de demanda de las poblaciones aledañas al proyecto de infraestructura economista como para que el gobierno de Evo Morales haya decidido llevar adelante esto, ¿no? Bueno, no hay un pedido, porque realmente si la carretera quisiera atender a las comunidades del Tibnis, la carretera no debería ir por el corazón del Tibnis, bien podía ir por el lado derecho o al margen del Tibnis, porque de las 60 y pico de comunidades, creo que son 60, 62, rato no tengo el número exacto de comunidades que existen en esa región muy grande de más de 1.200.000 hectáreas, están al lado derecho hacia el occidente, hacia el oriente, y entonces si la carretera quería atender a estas personas debía ir allá, pero hay una clara intencionalidad, por un lado, de unir dos departamentos, al norte el departamento del Beni, al sur el departamento de Cochabamba, y de integrar esa zona para actividades petroleras. Hay 3 bloques petroleros concesionados. Quieren abrir esa zona para que continúe ampliándose la colonización. Y aquí otro dato interesante. Nos ubicamos en el centro de Bolivia, en este territorio enorme. En la parte sureste hay lo que se conoce como el Polígono 7, que es una zona que está fuera del territorio indígena, está dentro del Parque Nacional, que está dedicada a la colonización por parte de los cocaleros. Ahí se produce una gran cantidad de hoja de coca. Puntualizo, la hoja de coca per se no es condenable, es una planta sagrada de las poblaciones indígenas. Claro, forma parte de su cosmovisión, es ¿no? de su cultura. La gente consume hoja de coca permanentemente, pero claro, mastican la hoja de coca. Mastican la hoja de coca. Y entonces ahí tenemos que esa zona... El tema es la industrialización de la coca. El tema es que se está industrializando y está creciendo de una manera vertiginosa la superficie dedicada a la plantación de coca, que ya supera largamente lo que es la demanda local. Esto está claramente indicando que el narcotráfico está presente y hay ya pozas de maceración en esa zona del Tibnis. ¿Y la carretera podría servir para No, la carretera pasa por ahí. La carretera entra por ahí. Entra por Villa Tunari. De Villa Tunari va a Tunari, que es el fin de la entrada ya prácticamente del Polígono 7, y luego va a San Agustín, a San Ignacio de Mojos, arriba. Ya la carretera tiene 3 tramos. El primer tramo del norte, que atraviesa el Polígono 7, está prácticamente construido. La parte norte, que es mucho más pequeña, ya también está construida, y lo que faltaría por construir es el segundo tramo. Los procesos de concesión, de construcción, están afectando la normativa boliviana, y eso es lo que explica una primera gran movilización que se da en Bolivia en el año 2011, que se conoce como la 8ª marcha del Tibnis. Las comunidades indígenas del Tibnis en el año 2011 avanzan hasta la hasta La Paz, ya en Bolivia, y son duramente reprimidas en Chaparina, que es un caso también de clara violación de derechos humanos. Y esas comunidades, a pesar de tantos problemas, luego de varios días de caminar, entran en La Paz. Fue una movilización masiva, como 1 millón de personas acompañó al final a esa movilización. No es que hay 1 millón de indígenas ahí, ni mucho menos, pero llegaron allá respaldados por la sociedad boliviana. El gobierno de Evo Morales recula, da marcha atrás, e incluso impulsa la expedición de una ley, la ley 180, que establece la intangibilidad del Tibnis. No se puede construir la carretera, dice el gobierno de Evo Morales, y parecería que las cosas quedan arregladas porque se vuelve a restablecer el estatus de territorio nacional, territorio indígena, Parque Nacional Tibnis. Pero poco después, al año siguiente, el gobierno de Evo Morales, que recupera el control de la situación, comienza a trabajar en una ley que sería la ley 222 para impulsar la consulta previa en esa región. Es una consulta que adolece de una serie de falencias. ¿Pero se hizo la consulta?
una pseudo consulta. Primero, no es previa porque ya la carretera estaba en marcha. Segundo, no es libre porque a las comunidades indígenas se les trató de ganar con una serie de regalos de prebendas. Lo mismo que sucede aquí, es el caso de aquí de la nacionalidad guaraní, por ejemplo, ¿ya? Se les amenazó, se les dividió a las comunidades indígenas. Se les dan camionetas, regalos. Regalos o amenazas, o se les divide. A unas comunidades se acepta lo que dicen, a otras no. Igual que lo que sucedía acá con el gobierno de Correa, que dividía el movimiento indígena. Sucede lamentablemente igual en el gobierno, en el Estado Plurinacional de Bolivia, y no fue debidamente informada, porque no se les comunicó a la gente todas las amenazas que tenían esta carretera, y años después el gobierno de Evo Morales deroga la ley 180, ¿no es cierto? La ley, en febrero del 2012 se aplicó la ley 222 y luego se deroga la ley 180 y se aprueba la ley 969 que autoriza la construcción de la carretera. Las comunidades indígenas han recurrido a todas las instancias estatales en Bolivia. Entiendo que recurrieron también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en la Corte todavía no hay un pronunciamiento. No hay ningún pronunciamiento. Ahora, ¿el pronunciamiento de ese tribunal que usted integra tiene efecto vinculante? No tiene efecto vinculante. Es más bien declarativo. Es ético, ¿ya? Y esto es un tema importante. Hay mucha persona que dice, entonces, ¿para qué sirve? Eso no sirve para nada. No, al contrario, tiene un enorme valor, porque al no ser vinculante quiere decir que este tribunal no depende de nadie. Nosotros no dependemos de ningún gobierno, de ninguna organización no gubernamental, de ningún partido político. Somos personas que trabajamos voluntariamente, nadie gana un solo centavo como juez o jueza del tribunal, y lo que buscamos nosotros es defender desde la sociedad civil a la madre tierra. Un dato adicional: cuando el presidente Evo Morales convocó a esta gran cumbre por la madre tierra en abril del año 2010 en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, ¿ya? Él planteó la necesidad de establecer un tribunal internacional para que exista la justicia climática, la justicia ambiental. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo es, desde la sociedad civil, adelantar pasos para que se haga realidad este tribunal. Y en este contexto, el planteamiento del tribunal se sustenta en la sentencia del tribunal, porque no es un planteamiento, la sentencia del tribunal se sustenta en un trabajo muy minucioso y detallado. Nosotros hemos conseguido la información directamente en Bolivia a través de nuestra visita y de los datos que nos fueron suministrados por distintas personas y organizaciones. ¿Quién está financiando ese proyecto? Aquí financiamos nosotros. Bueno, pero digo, la construcción de la carretera es plata del Estado. Inicialmente era una construcción con empresa OAS de Brasil y con una empresa constructora brasileña, boliviana. Yeah. Parte de la carretera, como les digo, ya está construida en lo que tiene que ver desde el sur, desde Villa Tunari a Isinuta, y luego está la carretera construida desde Monte Grande a San Ignacio de Mojos, ¿ya? Anotaría un dato curioso: nosotros fuimos invitados por la subcentral indígena del Tibnis en Bonn, Alemania, cuando sesionaba este tribunal, y visitamos Trinidadcito y recibimos otra invitación del CONISUR, que es la organización indígena del Polígono 7, que es de la zona de los Cocaleros. Y el rato que tratamos de entrar, esto era en agosto del año pasado, tratamos de entrar, fuimos detenidos en el puente de Isinuta y secuestrados durante 6 horas por parte de los cocaleros. Esto además ayudó a que esta cuestión sea motivo de discusión en Bolivia, porque la gente está preocupada por la falta de coherencia de un gobernante que se presentó como el gran defensor de los derechos humanos, derechos colectivos, derechos indígenas, ¿no? Derechos de la madre tierra, y a la postre apareciendo como uno de los principales violadores. Claro, sí me ha llamado la atención, sobre todo por las características del gobierno de Bolivia. A propósito de este tema, que es absolutamente novedoso y que lo ha informado Alberto Acosta acá en nuestra mesa de trabajo. Señalaría un asunto más en relación al tribunal. Quiero preguntarle otra cosa, por favor. Yo sé a dónde voy, me imagino, no me anticipó, pero me imagino. Es que si usted viene hay que aprovecharle, pues. Bueno, de acuerdo, pero para que la ciudadanía tenga una idea, este tribunal se conforma en Quito en el año 2014, en enero del 2014, ha sesionado ya en Lima, ha sesionado en París, ha sesionado también en Bonn, Alemania,
ha tenido sesiones puntuales en Quito 2 veces por el tema del Yasuní y sus defensores y defensoras, colectivo Yasunidos. Ha sesionado también en los Estados Unidos, sin mal no recuerdo, era el tema del fracking, y ha sesionado también por el tema del gran arrecife de coral en Australia. Este es un tribunal que surge con mucha fuerza y se inspira en lo que eran los tribunales Russell y actualmente el Tribunal Permanente de los Pueblos, con el cual estamos trabajando estrechamente y esperamos ya tener una serie de sesiones conjuntas. Inclusive estamos organizando un tribunal del capítulo Ecuador para abordar otras situaciones muy graves, como es, por ejemplo, el irrespeto a las decisiones judiciales. Estoy pensando en el caso de Sinangoe, estoy pensando en el caso de Río Blanco, el irrespeto a la consulta popular de Quimsacocha, el caso de Girón, y así también podemos pensar lo que no se quiere cumplir, el mandato ya de la jueza, la disposición, la sentencia de la jueza el día 26 de abril pasado en la ciudad del Puyo. Entonces también en Ecuador hay varios casos y situaciones que tienen que ser analizados, tal como se analizó ya antes la situación de los Yasuní. Claro, es una discusión que acá en el Ecuador es ineludible. Claro. Quiero aprovechar la presencia de Alberto Acosta. El viernes, Lenín Moreno cumple 2 años en el ejercicio del poder. Quiero pedirle a Alberto Acosta una breve evaluación de lo que han sido estos 2 años de Moreno al frente del Poder Ejecutivo. Bueno, yo diría que es un gobernante que empezó generando una serie de expectativas en la medida que él planteaba, como dijo al inicio, recuperar el espíritu de Montecristi. Y luego de esas declaraciones y de haber impulsado, destacaría yo, algún elemento positivo en la medida que ya no hay los niveles de represión, de autoritarismo que estábamos viviendo en los 10 años anteriores, creo que el gobierno del presidente Evo Morales, estoy hablando del presidente Lenín Moreno, el presidente Lenín Moreno lo que ha hecho es cada vez más girar hacia la derecha, hacia el neoliberalismo. Pero represión sí ha habido, hubo represión contra los internos rotativos, sí, la semana pasada. No tanta represión como era antes, y me parece, por eso digo al inicio. El 1 de mayo. Vamos por partes. Olavini está detenido y no sabemos todavía por qué le procesan. Vamos por partes, recuperemos las palabras, rebobino como se decía antes, ¿ya? Y entonces, al inicio, dije yo, al inicio del gobierno del presidente Evo Morales se sentaron ciertas bases. Lenín Moreno, estoy ahí repasando este tema. Lenín Moreno, al inicio de este gobierno se abrieron ciertas expectativas. Por ejemplo, cuando él dijo que se recuperaba el espíritu de Montecristi, cuando él abrió la puerta a lo que se llamaba el gobierno de la libertad de expresión. Pero todo eso va cambiando. Y entonces, ¿por qué va cambiando? Porque ahonda el retorno al neoliberalismo que empieza con Correa. No nos olvidemos que Correa en el año 2014 ya regresa al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional le da la bendición al gobierno de Correa para colocar $2.000 millones en el mercado financiero internacional. Aunque no haya firmado acuerdo ni carta de intención, nada de eso. Nada, pero ya permite que el Fondo Monetario Internacional vuelva al país a hacer las mediciones propias de lo que se conoce el capítulo 4 del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para poder tener el aval del fondo y recibir créditos del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo. Así es, no, del Banco ya Interamericano recibía antes, pero era del Banco Mundial. Claro, y para recibir $2.000 millones del mercado financiero internacional. Y luego, Rafael Correa comienza paulatinamente a acercarse a políticas de flexibilización laboral, año 2016, privatizaciones masivas, entrega a dedo de los grandes puertos petroleros en concesiones a 50 años a grandes grupos transnacionales vinculados a grupos locales, como es el caso de Pozorja, a un grupo Cuba-Haití, que está trabajando estrechamente con el grupo de Isabelita Noboa, Novis. Entonces estamos viendo además que es desde el gobierno que firma el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, año 2016, y este gobierno adicionalmente, como todos sabemos, es el mayor promotor de la megaminería. Correa termina siendo el mayor benefactor de los grandes capitales transnacionales, chinos particularmente, en temas de minería y petróleo. Pero habrá quien diga, pero bueno, Correa no firmó ninguna carta de intención con el fondo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y vamos a llegar. Este gobierno del señor Moreno acelere ese paso, profundice ese paso, luego de unos primeros meses hasta pasar el 4 de febrero del año 2018, en que mantiene la inercia de la política económica del gobierno anterior, que era insostenible porque estaba simplemente apuntalada con gran cantidad de endeudamiento público. El gobierno de Lenín Moreno, en lugar de buscar un rumbo diferente y orientarse, como él dijo al inicio, por el espíritu de Montecristi, termina cayendo en las garras del Fondo Monetario Internacional y ahonda el manejo neoliberal.
ahí está en gran medida una explicación incluso de la represión. Porque las políticas fondomonetaristas generan una serie de problemas sociales sumamente graves. Ya lo vivimos, no es nada nuevo. Hemos vivido acompañados del Fondo Monetario Internacional por largas épocas. Desde el año 61, el año 72 se firmaron 9 cartas de intención. Salimos de las garras del Fondo Monetario Internacional, no por las políticas que nos recomendaba el fondo, sino porque comenzamos a exportar petróleo, agosto de 1972. Y es paradigmático, la última carta de intención de esa época se firma en julio de 1972. Exportamos petróleo en agosto del 72 cuando zarpa el buque tanque Ana Cortés de la Texaco y nos liberamos del Fondo Monetario Internacional. Volvemos a caer en las garras del Fondo Monetario Internacional el gobierno de Osvaldo Hurtado Larrea en 1983 y nos acompaña el Fondo Monetario Internacional nuevamente con 9 cartas de intención hasta el año 2003 con Lucio Gutiérrez y salimos de eso con el incremento de los precios del petróleo. Y son épocas de ajuste y desajuste. Y a cada nuevo desajuste, nuevo ajuste y nuevo desajuste y represión. Yo creo que hay que entonces estar muy claros que el escenario que se nos presenta no es de que se va a recuperar la economía y de que vamos a tener prosperidad. Vienen años sumamente duros, muy difíciles, de los cuales el país no va a salir si es que no cambia de rumbo y busca una alternativa. ¿Había otra alternativa que no sea recurrir al Fondo Monetario Internacional? Porque el gobierno y su equipo económico, y ahí quisiera que nos diga también, economista, ¿quién finalmente es el que maneja la economía en el gobierno de Moreno? ¿Quién está detrás del manejo económico de Moreno? Y lo otro es saber si es que había otra alternativa para salir de esta crisis que han denominado ellos, de esta situación, ¿no? Que no sea el Fondo Monetario. Sin lugar a dudas, había y hay alternativas. No solo que había, hay alternativas. No quiero decir que yo ya dije, pero con John Cajas Guijarro, un joven economista con el que trabajo, hicimos una serie de propuestas, una y otra vez, de cuáles eran las alternativas viables en cada uno de los campos. Por ejemplo, en lugar de incrementar los impuestos que afecten a la comunidad, de reducir los subsidios de una manera tan drástica y sin ningún criterio integral, se podía haber encontrado algunas opciones en el ámbito fiscal, incrementando los impuestos a quienes más ganan que el presidente de la República. O cobrándoles, ¿no? Y no perdonándoles. Eso lo hizo Correa en el 2015, lo vuelve a hacer Lenín Moreno, perdonándoles, condonando multas y deudas por miles de millones de dólares a los grandes grupos económicos, por ejemplo, introduciendo un impuesto especial a las ganancias extraordinarias. En este país dolarizado hay empresas que tienen utilidades sobre patrimonio neto que superan el 90% al año, 90% al año sobre patrimonio neto, o sea que recuperan su patrimonio en poco más de un año. Es una barbaridad. Esas son cosas que habría que hacer. En lugar de pensar en la flexibilización laboral, en esa línea que acabo de decir de ese impuesto especial a las ganancias extraordinarias, habría que hablar de la flexibilización del capital. Quien tiene ganancias extraordinarias tiene que hacer un aporte mayor a la sociedad ecuatoriana. Volvemos al concepto del impuesto a la renta. El que más tiene, más paga. El que menos tiene, menos paga o no paga. Y hay que incrementar, no solo puede ser un impuesto a las rentas hasta 35%, en otros países el impuesto a las rentas sube de manera progresiva, el que más paga puede pagar 40%. Van a saltar los empresarios. Que salten, pero tienen que hacer una contribución aquí, porque tienen que seguir golpeando a los sectores laborales, a los sectores populares. ¿Son esos sectores los que van a pagar las consecuencias del acuerdo con el fondo? Sin lugar a dudas. Somos. No, los sectores medios y los sectores populares son los que normalmente cargan con el peso de la crisis, no los sectores más acomodados. ¿Ya? Y entonces ahí también se debería trabajar, por ejemplo, en romper las estructuras oligopólicas existentes en nuestro mercado. Un par de cifras: 2 empresas controlan el 76% del mercado de los productos de higiene personal. 3 empresas controlan el 91% del mercado de todos los productos alimenticios manufacturados, la comercialización. Esa es la realidad de este país. Entonces hay que ver cómo se reducen las tasas de interés para favorecer a las pequeñas y medianas empresas. Esas son ideas que van en la línea de una flexibilización del capital, porque lo grave es que en una economía dolarizada como la nuestra, con esta búsqueda de la competitividad como el gran objetivo, la productividad y la competitividad como el gran objetivo, lo que se quiere es abaratar, 1, la mano de obra, y 2, la naturaleza. Entonces, ¿a qué conduce eso? A la flexibilización laboral, y la contracara está atado, no es lo uno o lo otro.
es a la flexibilización de los permisos ambientales. Déjeme preguntarle lo siguiente, y digamos en consonancia con lo que usted señala, que el gobierno del presidente Moreno ha evidenciado un giro ideológico hacia la derecha. ¿Eso significa que el gobierno del presidente Moreno o el presidente Moreno ha incumplido o está cumpliendo con el plan de gobierno con el cual ganó las elecciones el 2 de abril de 2017? Bueno, aquí es un tema que habría que discutir. ¿En qué puntos regresó a la derecha y en qué puntos ya no está en la derecha? Yo creo que a pesar de que hay que rechazar esta represión a los internos, a pesar de que hay que retrasar estas violaciones a derechos humanos, el caso de Olavine, la expulsión de Asancho, sé que a mucha gente eso le parece que está bien, estuvo muy mal porque es una afectación de derechos sumamente grave. Yo sí creo que todavía tenemos un ambiente de más tranquilidad y más libertad que lo que vivíamos en la época de Correa. Yo estoy pensando en lo siguiente, un caso muy concreto. ¿Qué habría sucedido con la jueza de la ciudad del Puyo si se pronunciaba en contra del Estado, en el caso de la nacionalidad guaraní? El día viernes 26 de abril se pronunció ella en contra del Estado porque estaba fallando de acuerdo a derecho. Era indudable que apegado a derecho había que emitir esa sentencia en contra del Estado. Al día siguiente el presidente Correa en la sabatina ya había pedido la destitución y el día lunes esa juez estaba destituida. Eso ya no existe. Pero acá se están usando otros métodos, ¿no? Ya el Ministerio de Hidrocarburos ya intervino y... No digo que no. Sí, ya sé, estoy reclamando. Lo único que estoy haciendo notar un cambio de formas. Entonces eso me parece que hay que tener en cuenta. Y el hecho real y cierto es que para encontrar las raíces de las violencias, de las corrupciones, del autoritarismo, deberíamos hacer un esfuerzo de análisis un poco más profundo. ¿Por qué es que nuestro país y otros países en condiciones similares, que se caracterizan por economías primario exportadoras, o sea que producen y exportan materias primas como petróleo y minerales, son países que se caracterizan por todos estos problemas de violencias, de corrupciones, de autoritarismos? Hay algo de fondo. Las economías extractivistas, petroleras, mineras y de otra forma de extractivismo, son economías rentistas que generan estados rentistas. Se vive de la renta de la naturaleza y aparecen lo que yo denomino los empresarios, cazadores de rentas, no empresarios que están buscando en base a la austeridad, a la innovación tecnológica, a la conquista de mercados, no ampliando su ganancia en cada producto que venden, sino tratando de vender más con una utilidad mínima en cada producto para obtener la ganancia necesaria y poder seguir ampliando sus negocios desde otra lógica. Estos empresarios generan unas lógicas rentistas y las sociedades se vuelven clientelares. Y el tema es que esos empresarios también copan los espacios políticos. Vamos a hablar de eso. Nos gobernaron antes de Correa, nos gobernaron con Correa y nos siguen ahora. Con una diferencia, pero yo terminaría la idea. Rentismo en economía y en el Estado, clientelismo en la sociedad, eso demanda gobiernos autoritarios. Ahí están las raíces del autoritarismo, de la corrupción y de la violencia. Y la violencia no es simplemente una consecuencia de la minería. La violencia es una condición necesaria de estas actividades extractivistas. Hay que romper a las comunidades, hay que respetar la Constitución y la ley para que se impongan los proyectos extractivistas, lo que está haciendo el ministro Pérez de este rato cuando dice la minería va porque va. Señor ministro, despacito, aterrice, está en un estado constitucional de derechos, hay que respetar la Constitución, los derechos. En la Constitución se establecen diversas formas de consulta popular, consulta prelegislativa, consulta previa, libre, informada, hay que respetar las normas. Y si la gente no quiere minería, pues no hay minería. Simplemente, si el ministro dice la minería va porque va, pues la respuesta es clara. La resistencia va porque va en el marco de la Constitución y la ley. ¿Usted le va a hacer resistencia y oposición si es necesario al gobierno de Moreno? Estoy haciendo la resistencia y la oposición desde el primer día a este gobierno, que yo no creo que está sintonizado ni con el espíritu constitucional de Montecristi, que dijo que iba a rescatar, ni con los intereses del pueblo ecuatoriano. Aquí anotaría un asunto. La pregunta es válida. Antes de Correa, los principales beneficiarios del manejo económico en las épocas de bonanza y en la época de crisis fueron los grandes grupos económicos. Lo mismo, exactamente igual sucedió con Correa, pero había una diferencia. Con Correa aparecían en el gabinete tecnócratas. En el gobierno de Moreno ya se les cayó la careta, están directamente los representantes de las grandes cámaras de la producción. La banca que ganó con Correa como nunca, sigue ganando aún más ahora en plena crisis con Moreno. Esas son las realidades de este país, porque lamentablemente no hubo ni transformación de la matriz productiva,
ni cambio de la lógica de acumulación de capital. El discurso de revolución y socialismo fue una verdadera estafa, carente de contenido práctico. Y esos son elementos que nosotros, quienes creemos que este país tiene que cambiar de una manera democrática, recuperando el espíritu de personas como Julio César Trujillo, a quien siempre le recordaré con mucho cariño y con mucho respeto, tenemos que hacer un esfuerzo para sintonizarnos con los derechos de los excluidos de este modelo económico y social. ¿Coincide quizás con la visión de otros analistas en materia económica de que con este modelo y digamos dando paso por ejemplo a la eliminación de impuestos como el de la salida de divisas, la dolarización, el sistema de dolarización podría correr peligro en el Ecuador? Yo no creo que es por ahí el problema. La dolarización en sí es un modelo, un esquema monetario cambiario muy rígido que cualquier rato nos va a expulsar. No es cuestión de voluntad ecuatoriana, ¿ya? Porque si queremos sostener la dolarización, lo que tendríamos que hacer es incrementar la explotación de la mano de obra y la explotación de la naturaleza. Y eso va a ser insostenible, porque la gente va a protestar, la sociedad va a protestar. Este esquema que está planteando el Fondo Monetario Internacional es en extremo recesivo. Quieren reducir, a como dé lugar, el tamaño del Estado, aduciendo que ahí está el problema. El problema no es del tamaño, es de la calidad de las decisiones del Estado, ¿ya? Y entonces, ¿qué va a provocar? ¿Y qué está provocando Ya desde el año 2015 venimos viendo cómo la economía ecuatoriana decrece lentamente porque hay una reducción de la inversión pública. Y a menor inversión pública va a haber también menor actividad económica. Y menos empleo, ¿no? Y menos empleo. Va a haber un tremendo desempleo, ya estamos viviendo. Entonces daría imagen de que la crisis es provocada. Bueno, hay crisis porque la mesa no estaba servida hace 2 años, la situación era muy compleja. Teníamos la fachada del edificio brillante, bien pintada, y por atrás del edificio cayéndose en pedazos porque no hubo transformación de la matriz productiva, no hubo cambio de la modalidad de acumulación, no hubo una afectación a las raíces mismas de esta economía que genera crisis y problemas profundos. Ya he mencionado algunos casos en lo económico, en lo social, en lo político, y adicionalmente con este gobierno lo que se ha hecho es profundizar la crisis con las políticas de fondo monetaristas que comenzaron a ser aplicadas cada vez más profundamente. Ya empezaron Correa, pero se ahondan estas políticas con el gobierno de Moreno. Por ejemplo, ese código de la producción ya es en esencia, ya prefigura una carta de intención con el Fondo Monetario. Ese código fue aprobado en el periodo anterior. El año 2018. En el gobierno. La ley de fomento productivo. Sí, la ley de fomento. Pero el código de la producción fue aprobado en el tiempo de Correa. Pues, de acuerdo. La ley de fomento productivo. Pero son, la de la remisión, dice usted. Sí, la de la remisión. Pero claro, esa ley de fomento productivo ya tiene la esencia de la carta de intención. Ya prefigura una carta de intención. Claro, ya se habla de la progresividad de eliminación del ISD. Yo le citaba eso. Usted hablaba de los oligopolios que hoy manejan la economía, sectores claves de la economía de nuestro país. Digo, pero ellos, o el banquero candidato, el eterno banquero candidato, si le eliminan el ISD, terminas llevándose toda la plata a Panamá, pues. Bueno, el ISD yo creo que es una suerte de barrera de última instancia que impide la salida de las divisas, o frena un poco la salida de las divisas, pero creer que esa es la fórmula para proteger la dolarización es un error. ¿Sabe cuál es el problema de la dolarización? Con eso cierro. Que creemos que el objetivo es sostener la dolarización. Si la dolarización es una herramienta, no se puede tener una simple herramienta de política monetaria y cambiaria rígida, menos aún una rígida, como el gran objetivo nacional. Y ese es uno de los temas claves. A donde yo sí quisiera hacer hincapié para despedirme es el hecho de que sí hay alternativas. La propuesta fondo monetarista va a generar una tremenda recesión, un impacto social muy grave y una respuesta política muy fuerte. Y eso va a generar nuevos desajustes. Ya hemos vivido eso. ¿Por qué tenemos que reeditar una vez más esta situación? Como decía un tocayo mío, un tal Alberto Einstein, ¿ya? Hacer siempre más de lo mismo y esperar que las cosas mejoren es propio de estúpido. Le voy a plantear una última inquietud rapidito, economista, porque esto es algo que nos llegó hace minutos nada más de parte del equipo de comunicación del Ministerio de Finanzas. Un documento que ya está circulando en redes sociales. El Ecuador es aceptado como miembro del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Este documento lo ha suscrito ya el ministro Richard Martínez en París. ¿Qué gana el Ecuador? Para la OSD. Ajá. ¿Qué implica? ¿Qué gana el Ecuador? Porque lo presentan como la gran noticia. Sentarnos, vamos a decirlo muy claro.
que el ministro de Finanzas y eventualmente el presidente de la República se sienten en un club de ricos, cuando el resto de la población en su mayoría son pobres. Esa es una tragedia para el país. Buscar ese tipo de reconocimientos en lugar de impulsar soluciones estructurales para cambiar desde abajo, con participación, con empleo, con producción, con recuperación del mercado interno, me parece que es una verdadera tomadura del pelo. Son cosas que van a alegrarle al presidente de la República, que le van a permitir hacer algunos spots publicitarios, pero no van a cambiar la triste realidad de la mayoría de la población ecuatoriana, y menos la sobreexplotación de la naturaleza que impulsa este Fondo Monetario, este modelo extractivista, el sistema capitalista en general. Muy amable. Gracias por el tiempo. La voz crítica de Alberto Acosta en nuestros micrófonos, ex candidato presidencial, analista económico, expresidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi, 7:37. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 7 de la mañana con 38 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por esos mensajes. Saludos al señor Ricardo Bravo. ¿Le gustó la entrevista al señor Bravo con el economista Acosta? Qué bueno que le haya gustado, porque otra gente dijo, me voy. Oiga, te cuento que me acaban de ratificar lo ocurrido ayer en la Comisión de Gobiernos Descentralizados. Lo que nos habían anticipado. Lo que nos habían anticipado. Auquilla presidente. Auquilla presidente, Yaguana vicepresidenta, pero me dicen a mí que ese tema va a ser tratado en el Pleno porque la autoconvocatoria para este caso fue ilegal. No como en la de los trabajadores. O sea, entiendo que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el caso de los trabajadores, y ese es el argumento del asambleísta Tayano y de los otros 6 legisladores que viabilizaron esa sesión, es que la sesión nunca se instaló por falta de quórum y que no llegó a tiempo la notificación de la cancelación de esa sesión. ¿Y si sabes que es una de las cosas anecdóticas de esa noche? Que tanto los que sesionan para elegir a Tayano como Carrión y compañía se toparon en el ascensor, pues. Los unos subiendo y ella y sus amiguis bajando. Y ni se las olieron. No. En fin, bueno, ayer alertamos, en el caso personal alerté en mi cuenta Twitter, de un nuevo diferimiento o postergación de la posesión de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El viernes, el Consejo Nacional Electoral, y se entendía luego de que el Tribunal Contencioso Electoral evacuó una serie de recursos, el viernes el Pleno del CNE sesionó y ratificó a los 7 candidatos que sacaron la votación más alta para poder integrar el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero claro, detrás de ese anuncio del CNE se abría la posibilidad de presentar nuevos recursos. En las últimas horas hicieron uso pues del derecho legal de la apelación los ex candidatos Fausto Lupera y David Rosero,
Y este tema deberá ser dilucidado en los siguientes 5 días por el Tribunal Contencioso Electoral. Pero la espera sigue, todavía no tenemos, y es de estas cosas, ¿no?, por las cuales hemos en este espacio criticado la situación derivada del proceso electoral del 24 de marzo. Todavía no tenemos Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en funciones el definitivo, seguimos con el transitorio. No tenemos todavía posesionadas a las autoridades de la provincia de Los Ríos, prefecto de la provincia y alcaldes de los 13 cantones, y en el caso de Manabí, los alcaldes de 4 municipalidades. Recibimos en nuestra mesa de trabajo a Walter Gómez, él es consejero electo, si es que no se dispone otra cosa, y eso lo vamos a conversar con nuestro invitado, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Radio Majestad, como siempre informando. Gracias a los ciudadanos y ciudadanas que el día de hoy ven y me pueden escuchar. Gracias por la gentileza. A ver, ¿qué conoce usted de las apelaciones presentadas? Y le pregunto, ¿esas apelaciones son contra usted, contra su elección, contra la elección de Victoria de Sintonio? Y los menciona los dos porque sobre los dos es que se habían presentado recursos anteriores. A ver, en este caso, la apelación es de la resolución. La resolución del Consejo Nacional Electoral. Que ratificó la victoria de los 7. Exactamente. Estamos hablando de que en este caso los dos ciudadanos que usted mencionó tienen esa oportunidad y ese derecho de poder estar en desacuerdo con la decisión del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que el Consejo dio todas las razones legales y lógicas de no admitir ese pronunciamiento o esa denuncia que hicieron en su momento. En este momento el Tribunal Contencioso Electoral tiene que dar el dictamen o la sentencia acerca de esta nueva apelación, considerando ya también hacia todos los ciudadanos de que ya el tribunal sentenció también esto. Entonces, por la misma razón ha sido tanto en el CNE como el Tribunal Contencioso Electoral, porque quiero recordarles a todos los ciudadanos y a ustedes de que los señores que usted mencionó ya lo hicieron en el CNE y en el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, ya presentaron recursos en instancias anteriores. Exactamente. Y ahora lo vuelven a hacer sobre esta última resolución. Así es. Estamos hablando de que ellos están apelando a la resolución de un acto que ya lo hicieron en el Tribunal Contencioso Electoral. Ahora, vamos un poco más allá, porque claro, sobre usted y Victoria de Sintonio ha habido una serie, pues, de acusaciones por parte de algunos sectores, en el sentido de que tanto Walter Gómez cuanto Victoria de Sintonio deberían ser descalificados porque supuestamente violaron las reglas del proceso electoral al haber hecho campaña cuando les estaba prohibido hacer campaña. Se ha mencionado la presencia de trípticos, de hojas volantes, de afiches, no sé qué, que supuestamente ustedes incurrieron en esa falta reglamentaria o legal e hicieron campaña cuando les estaba prohibido hacer campaña. Bueno, eso es una apreciación realmente infundada, no tiene asidero legal. En ningún momento se ha comprobado de que la compañera o yo hayamos financiado, promocionado, creado ningún tipo de piezas comunicacionales. Como siempre lo he dicho en todos los medios de comunicación, en ningún momento Walter Gómez ha cometido ningún tipo de ilegalidad. Yo no puedo frenar a la iniciativa ciudadana tampoco, ni puedo ser responsable de acciones de terceros. La ley no permite eso. Yo fui claro siempre, yo fui frontal, yo me gané el puesto que tengo, los casi 900.000 personas que confiaron en mi plan de trabajo, porque yo no es que vine a decir cosas que no puede hacerse en el Consejo de Participación Ciudadana. Mi propuesta es clara, coherente y en base a lo legal y a las competencias que tiene tanto la Ley de Participación como en la Constitución. ¿Usted no hizo campaña pese a que les estaba prohibido? No, yo no hice campaña. ¿Usted no imprimió, no mandó imprimir o no? Voy a hablar popularmente. ¿No le dieron imprimiendo hojas volantes? No, a mí no, ese favor a usted? A mí no. Yo no en ningún momento hice promoción, creé o ni siquiera en mis redes sociales se entiende ningún tipo de piezas comunicacionales de ese estilo. Y entonces, Walter, le pregunto, ¿dónde usted cree que se origina
los reparos a su candidatura y por qué entonces se presentan tantos recursos. Bueno, estamos hablando de que, a ver, quien las hace son personas que perdieron la ley electoral. Entonces es lógico que si tú pierdes... Pero motivados únicamente por, digamos, el haber perdido estas elecciones o quizás por otro tipo de consideraciones políticas. Bueno, estamos hablando de que sí, detrás de estos personajes hay todos movimientos políticos, hay partidos políticos. Entiéndase que inclusive lo hacen en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque en caso de, y no solamente es con respecto a Victoria, sino que es con respecto a la lista de hombres. Si usted hace cálculos, usted va a ver que el señor en cuestión es el 5º lugar y está apelando a que nos descalifiquen al tercero, perdón, al cuarto y al segundo. Entonces, si yo salgo de los ganadores, sube el tercero al segundo lugar, el cuarto sale también y él sube a tercero. Entonces, él podría ser principal. Pero también hablemos de algo. El señor está con un proceso de denuncia en el Consejo de la Judicatura. Él está siendo investigado por cierta situación. En caso de que él llegue a ser tercer lugar, estaría con fuero de corte. En caso de que no, porque es suplente, él lo pueden llegar a encarcelar. Entonces hay algunos motivos que tiene el señor que no, lógicamente que no lo expone en los medios de comunicación. ¿Y las autoridades electorales, a su criterio, Walter, han actuado de manera imparcial? Sí. ¿O no? Yo pienso que sí, hasta el momento han actuado de forma imparcial. Yo no tengo ningún nexo con ningún vocal del Consejo Nacional Electoral, ni tampoco con ningún juez del Tribunal Contencioso Electoral. En ningún momento yo me gané estar donde estoy. La ciudadanía votó por mí porque quiso hacerlo, no estuvo obligada tampoco, ni tampoco estuve patrocinado, porque quiero recordarles que hay muchos videos donde al señor en cuestión que me está denunciando, está con algunos personajes políticos de un partido radical de izquierda. Entonces, ¿de qué me habla de transparencia el señor? Si el señor hizo campaña con un grupo político. Porque a usted le señalan, y de la misma manera a Victoria de Sintonio, por ser afines a la Revolución Ciudadana, al en ningún momento. Yo quiero ser claro. Yo entro a la vida como servidor público el 1 de julio del 2017 como director provincial del Consejo de Participación Ciudadana en la provincia del Guayas. 1 de julio de 2017, cuando Correa ya no era presidente. Así es. Cuando precisamente unos meses anterior, ya estaba el actual gobernante. Yo en ningún momento he estado afiliado a ningún partido político. ¿Usted no tenía Alianza País? ¿No tenía relación con Alianza País? Nunca, porque el mismo CNE, para poder que yo sea candidato, tuvo que filtrar tuvo que tener toda la información, porque uno de los requisitos era no pertenecer a ningún partido político hace 5 años atrás. Y yo puedo decir con mucha honra de que yo jamás he estado afiliado a ningún partido político. A usted le dicen, a usted y a Victoria de Sintonio, que son los candidatos o los consejeros de Correa. Bueno, yo puedo ser de Correa, puedo ser de Nebot, puedo ser de Moreno, puedo ser de Vela, puedo ser de cualquiera, de Pérez, de quien sea. Yo seré consejero de los ciudadanos que quieran que yo los represente en esa entidad. Así de simple. Yo no me caso con ninguno. Yo actuaré en base a la ley y de acuerdo a la Constitución. Se la sacó bien bonito de mi pregunta. Oiga, se la sacó bien bonito de mi pregunta. Una vez que se posesione el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué es lo primero que debería hacer desde la óptica de Walter Gómez? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver qué condiciones queda nuestro Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y cuál es el margen de acción? Hasta la infraestructura está dañada. Si ustedes ¿tienen edificio propio o cómo queda el tema del edificio? Porque se trasladaron. A ver, seguimos en el edificio de Santa Prisca, destruido, con algunos documentos extraviados. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es una auditoría, y yo creo que una de las compañeras consejeras precisamente es experta en temas de auditoría, que es Sofía Almeida. Ella, me imagino de que
va a no comandar, pero sí va a dar todo lo que es los pasos para poder tener una auditoría realmente buena. 2, el tema de investigar todos los procesos que se han desarrollado durante 14 meses que están los transitorios, porque quiero recordarle a la ciudadanía de que a partir del momento que ya entremos en funciones, vamos a ser nosotros los que vamos a dar el pecho a todas las denuncias de irregularidades que se están viviendo en este momento. ¿Qué tipo de irregularidades? Bueno, estamos hablando de que hubo un concurso fallido del defensor público, donde hubieron muchas demandas por parte de algunos ex candidatos o de candidatos. También hay el tema de que hubieron ciertas denuncias en el momento del grupo ciudadano para elegir a la Corte Constitucional. Conocer el tema del concurso de Contralor. Estamos hablando de que jamás contestaron una pequeña carta a los ciudadanos cuando hacían una denuncia. Nunca contestaron a las asambleas locales ciudadanas de ninguna provincia, de ningún cantón. No asumieron el tema de las vedurías existentes que ya están fallidas, que ya están fuera de tiempo, y las nuevas que quisieron incrementarse. Hay un personaje bastante polémico en este Consejo de Transición que fue presidido por el doctor Trujillo, que es el secretario Seraquibe, que ha sido señalado por varios periodistas y varios líderes de opinión como el poder tras del poder. ¿Ustedes van a investigar, van a auditar las ejecutorias del secretario del Consejo de Participación Transitorio? Conozco que él tenía 2 cargos, tenía el de secretario y el de coordinador técnico. Él en el rol está como coordinador técnico, pero fungía con los 2. Lógicamente que él como persona que firmaba documentos o como aprobaba o negaba las diferentes acciones dentro del Consejo, lógicamente que es responsable de muchas cosas que se van a tener que investigar. Yo soy precisamente uno de los que tengo ya mi pliego de peticiones hacia el Consejo de Participación Ciudadana, donde tienen que contestarme todas las consultas y las preguntas que yo voy a hacer, porque ustedes como medios de comunicación, que son el enlace hacia los ciudadanos, voy a transmitírselos y voy a hacer conocer todo lo que encuentre yo dentro del Consejo. ¿Usted no siente que la última resolución de la Corte Constitucional sobre las actuaciones del transitorio blindaron esas actuaciones y a ustedes le restaron margen de acción? No, a nosotros nos restaron el no cambiar ciertas cosas del Consejo de Participación Ciudadana, pero las competencias jamás la pueden truncar ni las pueden eliminar. Pero en función de esa resolución de la Corte Constitucional, ustedes, le pregunto, ¿no podrían revisar las actuaciones del transitorio en la designación de autoridades, por ejemplo? A ver, nosotros podemos ver el proceso que se ha dado, no precisamente el término o la designación. Hasta en este momento no podemos hacerlo. Yo soy muy respetuoso de la ley, soy muy respetuoso de la Constitución, y lógicamente que soy respetuoso de este dictamen interpretativo que ha hecho la Corte Constitucional. De todos modos, no me quita el hecho de yo saber exactamente cómo han sido los procesos a lo interno y de poder exponer a los ciudadanos que si se ha actuado bien o si se ha actuado mal. Yo seré muy frontal, seré muy franco con los ciudadanos, porque a mí los ciudadanos son los que me pusieron en este curul y no ciertos personajes. Le voy a plantear un ejemplo, porque ayer estuvo aquí en esta mesa de trabajo Ivonne Coloma, que se posesionó en horas de la tarde como jueza suplente del Tribunal Contencioso Electoral. Ayer fueron posesionados 8 jueces, 3 principales y 5 suplentes. Resulta que entre los 8 apenas hay una mujer, entre los 8. Y esto ha sido cuestionado respecto de que se ha violado el principio de paridad de género. ¿Esto podrían, por ejemplo, revisar ustedes o no? ¿O eso ya rebasa la competencia? A ver, en este momento, por la resolución de la Corte Constitucional, desgraciadamente no podríamos hacer nada,
pero eso quiero que los ciudadanos y ciudadanas estén claros. Todas esas actuaciones han sido del transitorio, no del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, todas esas demandas, esas denuncias, las pueden hacer luego de que nosotros estemos posesionados y veamos qué dicen la Corte Constitucional de acuerdo a la avalancha de denuncias que pueden existir. Ahora, Walter, yo no estoy de acuerdo, por cierto, y perdón que lo interrumpa, jamás estaré de acuerdo que no exista la paridad dentro de una función, porque eso está basado dentro de la ley. Y la ley y la Constitución ahora, a partir de la posesión nuestra, se va a respetar. Pero ahora parece que para estar en un cargo público hay que ser hombre y de más de 50, 60 años, ¿no? Walter, y yo no sé si ustedes son conscientes de que van a asumir estos cargos y estas consejerías en un contexto adverso para el Consejo de Participación, porque hay voces importantes, interesantes, ¿no? De políticos, de gente relacionada con el quehacer de la política, que quieren eliminar, suprimir al Consejo de Participación. Hay por lo menos 5 proyectos de reforma y enmienda constitucional en la Asamblea que van en esa línea. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál cree usted va a ser el futuro del Consejo de Participación? Claro, yo no descarto que existan voces de políticos, pero a mí lo que me interesa son las voces de los ciudadanos, pues. O sea, los ciudadanos quieren a un Consejo de Participación Ciudadana despolitizado. Desean un Consejo de Participación Ciudadana que respete la ley y la Constitución. Quieren a un Consejo de Participación Ciudadana con 7 consejeros y consejeras que vienen de la sociedad civil. No quieren a un Consejo de Participación Ciudadana que haga una receta, que haga un producto de base a una receta de alguna función del Estado. Entonces, así como existen voces o comités o grupos políticos que quieran intentar y respetar a la Constitución, quitándole funciones o eliminando el Consejo de Participación Ciudadana, también hay ciudadanos, grupos de ciudadanos, comités, asambleas populares que apoyan al Consejo de Participación Ciudadana, y tengan la plena seguridad de que se van a escuchar. Pronto el Comité de Defensa, el Comité Ciudadano de Defensa de la Constitución y el Consejo de Participación Ciudadana va a exponer todos sus criterios. La Asamblea Popular de Defensa de la Constitución y el Consejo de Participación Ciudadana también va a hacer sus debidas declaraciones. Así que pueden existir muchos grupos políticos que, porque el Consejo de Participación Ciudadana no va a ser un apéndice de ellos, van a querer frenar a las acciones del Consejo de Participación Ciudadana, pero los ciudadanos de a pie, los ciudadanos que quieren un cambio, que quieren un Ecuador mejor, van a respaldarlo. Correcto. Sí. Estaremos expectantes del día de la posesión, que todavía no lo sabemos. Sí, esperemos hacer toda una cruzada de amor y de paz para que haya esto. Gracias por la presencia, Walter Gómez. Gracias a ustedes. Consejero electo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la espera de la fecha de posesión todavía no definida, porque evidentemente hay recursos jurídicos que deben ser evacuados aún por el Tribunal Contencioso Electoral. 7:59 en A Primera Hora. Fabricio Vela está en A Primera Hora. 365 noches leyendo cuentos para niños, para dormir, es la labor más linda del mundo y merece ser reconocida. Atento, contertulio. Por eso Pacificar te trae la promoción, un gran premio de $30,000 para papá y mamá. Todos tus consumos desde $50 con Pacificar débito y crédito hasta el 30 de junio del 2019. Participan para ganar. Tus diferidos tienen doble oportunidad. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Aplican restricciones. A Primera Hora. No hay tiempo para más. Anoche el Aucas empató sobre la hora en el minuto 95, 1-1 frente al Guayaquil City en su visita a Parque Samanes. Y bueno, rescató un punto el equipo expetrolero. Ayer también el técnico Hernán Darío Gómez presentó la nómina de los jugadores ecuatorianos que participarán en la Copa América de Brasil. Lo comentaremos el día de mañana. Buena jornada de martes, contertulio. De igual manera, un lindo martes. Nos volvemos a encontrar mañana a las 6 en punto aquí en A Primera Hora y Majestad. Ya vienen Locos por la Radio con los contertulios de A Primera Hora. Dios mediante, será hasta mañana.